Bien, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es repasar un poco la distribución normal. La distribución normal es una distribución de variable aleatoria continua. ¿Qué significa eso? Pues que la variable x, por ejemplo, imagínense que es una variable antropométrica. Las variables antropométricas son variables que miden a las personas. Puede ser la altura, puede ser el peso, puede ser el tamaño del brazo, puede ser el diámetro del cráneo, puede ser el tamaño del pie, variables antropométricas, ¿vale? ¿De qué depende el peso de las personas? Pues depende de muchos factores. Un primer tipo de factores serían genéticos, ¿verdad? Depende de la información genética que cada uno tenga, que proviene de sus padres. Pero por otra parte, también hay otros factores que podríamos llamar ambientales. Por ejemplo, depende de la alimentación, depende del ejercicio físico, depende de muchas cosas, ¿verdad? Pero ninguno de estos factores se puede decir que es preferente. ¿De acuerdo? Cuando esto ocurre, que ocurre en multitud de casos, la distribución que suele salir es una distribución normal. Imagínense que yo estoy midiendo el peso de una serie de personas en una población. Para eso tengo esta tabla que estoy construyendo aquí. Los datos los estoy agrupando en clases. ¿Qué significan clases? Pues que no estoy cogiendo una tabla donde pongo el peso de cada persona y luego estos pesos los voy agrupando por intervalos. ¿Me explico? Por ejemplo, yo mido el peso de una persona y me dice que pesa 70,3 kilos. ¿Vale? Pues, ¿en qué clase estaría? Pues estaría en la clase de 70 a 75, ¿no? Yo voy diciendo cuántas personas hay en cada clase y una vez las tenga contadas, escribo aquí el número de personas. Cada clase se define por dos valores extremos. El primero, el límite inferior, que aquí es 40, se incluye. Y el segundo, que es el límite superior, no se incluye, sino que se incluye en la clase siguiente. Es decir, en este intervalo estarían todas las personas que pesan desde 40 kilogramos inclusive hasta 44,999 kilogramos. ¿Me explico? Esto, estadísticamente, se representa en forma de histograma. ¿Qué es un histograma? Pues un histograma es un diagrama de barras donde la base es el intervalo. En este caso, pues 40, 45. Y la altura es el número de personas que estarían en ese intervalo. ¿De acuerdo? Yo voy haciendo todos los histogramas y si yo uno todas las partes altas de los histogramas, obtengo una curva, que es la que aquí he dibujado en negro. Esa curva tiene forma de campana y se llama curva de Gauss o curva campana de Gauss. ¿De acuerdo? Todos los intervalos, todos los intervalos tienen la misma amplitud, aunque mi dibujo sea un poco raro. Bien, nos vamos a quedar no con el histograma, sino con la curva que hemos dibujado, es decir, con la curva de campana. ¿Qué propiedad
tiene la curva de campana? Recuerden que aquí poníamos las clases, es decir, los pesos, ¿no? Los intervalos de pesos, y arriba ponía los números de personas, ¿verdad? Pues ahora voy a cambiar. Arriba no voy a poner los números de personas, sino voy a poner el número de personas partido por el número total de personas, que lo voy a llamar n mayúscula. Este valor es la frecuencia relativa. Si yo represento ahora arriba la frecuencia relativa, es decir, el número de personas partido por el total, y abajo los pesos en kilogramos, vuelvo a obtener una curva en forma de campana. ¿De acuerdo? A esta es a la que me voy a referir. La primera propiedad que tiene la curva de Gauss es que si yo estoy hablando de frecuencias relativas, ¿recuerdan la ley de los grandes números? ¿Qué decía la ley de los grandes números? Que cuando el número de pruebas es muy grande, la frecuencia relativa se asemeja a la probabilidad, ¿verdad? Por lo tanto, también sabemos que si yo sumo todas las frecuencias relativas, eso me da 1, ¿verdad? Si sumo el número de personas en cada intervalo partido por n, pues me da 1, ¿no? N mayúscula se refiere al número total de personas que yo he elegido para hacer el estudio. Por ejemplo, si yo estoy midiendo el peso de 1000 personas, n mayúscula sería 1000. Si yo estoy midiendo el peso de una muestra de 100 personas, n mayúscula sería 100. ¿Vale? Por tanto, la suma de todas las frecuencias relativas es 1. ¿Y si yo quiero sumar algo y son muchas cosas, qué es eso? Es una integral, ¿verdad? La integral me da el área bajo una curva, ¿sí o no? Luego, el área bajo toda esta curva va a valer 1, es decir, la probabilidad del suceso seguro. Obviamente, ¿cuántas personas van a tener peso entre 0 e infinitos kilogramos? Pues todo. No hay nadie que pese menos de 0 ni más de infinitos kilogramos, ¿vale? Por tanto, todas las curvas normales tienen área 1. ¿Por qué? Porque todas representan una característica de la población y aquí estamos midiendo frecuencias relativas. Por lo tanto, las frecuencias relativas suman 1, el área bajo la curva es 1. Bien, obviamente, si yo quiero estudiar un poco la curva de Gauss, tendré que tener varias cosas. Lo primero, el máximo de la curva está aquí, en este punto, ¿verdad? Ese punto va a corresponder a la media de la distribución y lo voy a representar por la letra griega mu. Es decir, si yo cojo un montón de personas, les estudio el peso y hallo la media, ese va a ser el valor que mayor frecuencia relativa me dé. Y ese valor, esta distribución, va a ser unimodal y la media va a coincidir con la mediana y con la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que mayor frecuencia tiene. Por lo tanto, en la distribución normal coincide con la mediana, con la media. Y la mediana es el valor central de la distribución, es decir, el valor que por encima y por debajo deja la misma cantidad de personas. Si yo ordeno toda la distribución
de la persona que tiene menos peso a la que tiene más peso sería la persona, si es un número impar, o las personas, si es un número par, que están en el centro. Eso es la mediana. ¿Por qué esto es la mediana? Porque la probabilidad de ser menor que U es 0,5 y la probabilidad de ser mayor que la media vuelve a ser 0,5. Es decir, esta distribución es simétrica respecto a la media y obviamente 0,5 más 0,5 me da el área bajo la curva, que es 1. Esta recta es una asíntota horizontal, que es la recta y igual a 0. La distribución es simétrica y simétrica respecto al eje Y. Es simétrica respecto al eje Y. Y los puntos de inflexión están en mu menos sigma y en mu más sigma. ¿Y qué es eso de sigma? Sigma es la desviación típica de la distribución, es decir, el parámetro que estudiaba cómo estaban, si los valores estaban muy alejados de la media o no, que medía la dispersión de la distribución. Bien, estos son los parámetros de una normal: la media y la desviación típica. Vamos a ver qué nos da cada uno de esos parámetros. La media ya hemos visto que me da la posición del máximo de la curva. Es decir, en cualquier distribución normal, esto es la media. Bueno, la distribución, la curva está un poco mejor así, ¿no? Vale. ¿Qué me da la distribución típica? La distribución típica me da la forma de la curva. Recuerden que este área vale 1. Si los valores están más dispersos, ¿qué va a pasar? Pues que la media va a estar en el mismo sitio, pero que la curva va a ser más ancha, porque la sigma es mayor. La curva va a ser más baja y más ancha para conservar el área 1. Cuanto más baja sea la desviación típica, esta desviación típica es más alta. Si es más baja, la curva es más estrecha y más angosta. Si es más alta, será más ancha y más baja. Y la media simplemente me establece dónde está el máximo de la curva. Si yo cambio la media a otro valor, tengo la misma curva, la misma, pero desplazada a otro valor de media. ¿Cómo se puede hallar una probabilidad? Pues muy fácil, hallando el área bajo la curva. Yo tengo un valor A, el área bajo la curva desde menos infinito a A, vamos a llamar f de x la expresión de esa curva, me dará la probabilidad de que x sea menor o igual a A. Una cosa muy importante. En la distribución normal, esto es exactamente igual a esto. Es decir, la probabilidad de x igual a A vale 0. Y vale 0 la probabilidad puntual. ¿Por qué? Estamos diciendo que es el área bajo una curva, ¿verdad? Esta es mi media. Este es el valor A. Si yo quiero la probabilidad de x igual a A, eso es una línea, ¿verdad? ¿Cuánto vale el área bajo una línea? 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuidado con eso. La probabilidad de x igual a A
vale 0. Luego decir esto es igual a decir esto. Bien, hemos dicho que hay que hacer esta integral, pero es que f de x es una función un tanto complicada. ¿Recuerdan que era una función exponencial? Bueno, ¿qué se hace? Pues se coge una distribución, que es la de media 0, y desviación típica 1. Es decir, esta distribución, donde la media es 0 y la desviación típica 1. Y se ha tabulado. ¿Qué significa esto? Pues que se ha puesto desde 0, luego 0,1, 0,2, 0,3 y así. Y aquí se pone el segundo decimal, 0,00, 0,01, 0,02 hasta 0,09. Y está tabulado. Me da el valor del área desde 0 hasta el valor A. Es decir, lo que me da la tabla es este área. La probabilidad de x menor o igual o menor a A. Bien, pues tendríamos entonces nuestra tabla de la distribución normal, que es esta que tienen aquí. Vean que el primer valor es 0. Es decir, me está diciendo la probabilidad de que x sea menor que 0. Esta probabilidad. Obviamente, si la curva es simétrica y el área bajo toda la curva vale 1, este trozo vale 0,5, que es lo que leo aquí. Luego, el primer valor parece claro. ¿Qué pasa si a mí me dan otro valor? Por ejemplo, imagínense que yo les quiero calcular la probabilidad de x menor o menor, da igual, a 0,97. Lo primero que tengo que hacer es buscar el 0,9. Esto. Y lo busco aquí. ¿Vale? Y el segundo decimal, el 0,07, lo busco aquí arriba. Y ahora me voy a que se intersecten aquí y aquí. Si ustedes se fijan, el valor en el que se intersectan es 0,8340. 0,8340. ¿De acuerdo? Luego, este sería el valor, 0,8340. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que me pidan una probabilidad que no sea x menor o igual a un valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les pido la probabilidad de x mayor o igual a 1,26? Ya ahora la cosa cambia, ya no es menor o igual, no se puede medir en la tabla. Obviamente, lo que me están pidiendo es este área que yo estoy dibujando en azul. Pero yo no puedo calcular este área. Pero lo que sí puedo calcular es este área que estoy dibujando en verde. ¿Sí o no? Y yo lo que sí sé es que estas dos áreas, la verde y la azul, suman 1. ¿Por qué? Pues porque el área bajo la curva normal es 1. Luego la probabilidad de x mayor o igual que 1,26 sería el área bajo toda la curva, 1, que es este área, menos la probabilidad que sí puedo calcular, la probabilidad de x menor que 1,26, que es esta que tengo yo aquí. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a buscar 1,26. Como antes, 1,2,
Y ahora arriba busco el segundo decimal, el 0,06. Y ahora este es mi resultado, 0,8962. Esto sería entonces 1 menos lo que me daba, que es 0,8962. Si yo resto, obtengo 0,1038. Imagínense ahora que me manda la probabilidad de un número, pero que ese número es negativo. Y yo me pregunto, la tabla empieza en 0, no me da probabilidades de x menores que un número negativo. ¿Qué probabilidad me están pidiendo? Me están pidiendo esta, que he dibujado en rojo. Pero a mí la tabla no me permite hallar las probabilidades de x menores que 0. ¿Vale? Pero yo lo que sí sé es que la distribución normal es simétrica. Es decir, a la misma distancia al otro lado del 0 va a estar el 1,15. Es el mismo número, pero positivo. Y por simetría, la probabilidad de x menor o igual a menos 1,15 va a ser igual a la probabilidad de x mayor que 1,15, es decir, a esta cola de aquí. ¿Lo entienden? Y este caso es justamente este, el anterior. Y el anterior era 1 menos la probabilidad de x menor que 1,15. Es decir, el área total, que es 1, menos esta probabilidad de aquí, que es esta. Y esto sería igual 1 menos, y esta la miro en la tabla. Aquí tengo la tabla, busco, como siempre, 1,1 y arriba el 0,05 del segundo decimal. Y esto me queda 0,8749. Y esto lo pongo aquí. 1 menos, y eso me daría 0,1251. ¿Qué ocurre si ahora me piden la probabilidad de x mayor o igual a un número, o mayor a un número negativo? Fíjense que ahora no solo falla que no es menor sino es mayor, y que no es positivo sino es negativo. Bien, por simetría, aquí al otro lado, si esto es menos 0,94, aquí a la misma distancia, pero después del 0, estará el 0,94. Hasta ahí llegamos. Para no liar el dibujo, lo voy a representar de nuevo. Es decir, la probabilidad, esta la puedo medir en la tabla. Esta sí la puedo medir. Y si os fijáis, como esta cola por simetría es exactamente igual a esta, el área en azul y el área en rojo era la que me pedían, y el área en azul, da igual poner el igual que no ponerlo, ¿cómo son? Pues son iguales, ¿verdad? Bien, vamos a buscar 0,94 en la tabla. Aquí 0,9 y arriba el segundo decimal. Y el lugar donde se intersectan, 0,8264. Esto. Y esa es la probabilidad. Entonces, esto sería igual a 0,8264.
8264. Este caso que vamos a ver ahora es el más habitual, que es el que me piden la probabilidad de un intervalo. Aquí puede haber un número negativo, me da igual, o positivo. Aquí puede haber un menor o un menor igual, aquí la X, aquí puede haber un menor o un menor igual, y aquí un número positivo o negativo, me da igual. Es decir, yo quiero calcular la probabilidad de que X esté entre dos valores. Vamos a ver cómo sería eso en la curva normal. Esta es mi curva normal, esta es la media en 0, porque es la normal 0,1. Y el intervalo sería de menos 0,96. Imaginemos que 0,96 está pues por aquí. Y 2,03, que obviamente estaría mucho más acá. Ahora no es simétrico porque no es de menos 0,96 a 0,96, ¿vale? Luego el área que me están mandando calcular es esta que yo estoy dibujando en rojo, tachando en rojo más bien. ¿Cómo hacerlo? Pues miren, muy fácil. Siempre se resta el área mayor, que es esta, ¿vale? ¿Cuál sería ese área? Pues este sería el 2,03, sería la probabilidad de X menor que 2,03, ¿verdad? Sería la probabilidad de X menor que 2,03. Menos el área pequeña. El área pequeña era la de menos 0,96. Vamos a dibujarla en verde. Si eso es menos 0,96, el área menor es esta. Menos la probabilidad de X menor de 0,96. Si yo a toda este área le resto la verde, me queda la que está en rojo, ¿verdad? Pues bien, ahora lo único que tendría que hacer es esto. La probabilidad de X menor que 2,03 la puedo buscar en la tabla. Esta no, porque aquí hay un número negativo. Hago el suceso contrario. Recuerden que siempre que aquí haya un número negativo o un mayor, uno menos la probabilidad. Si están los dos, es decir, el mayor y el número negativo, probabilidad de X mayor a un número negativo, esto no hago nada. Se quedaría igual, que fue el caso que vimos antes. Entonces, esto, lo único que tengo que hacer es ir a la tabla y calcularlo. Busco 2,03, pues sería 2,0 es 2, 0,03. Y me da 0,9788. Ahora 0,96. 0,9 aquí y 0,06 aquí. Este valor sería 0,8315. Bien, y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir esos valores. Sustituyo, calculo, esto resto 1 menos 0,8315 y eso me daría 0,8103. Bien, lo siguiente que podemos pensar es, vamos a ver
esto está muy bien, ya sé usar la distribución normal 0,1, pero prácticamente nunca vamos a tener esa distribución. Yo voy a tener distribuciones mu sigma, no 0,1. ¿Qué se hace entonces? Imagínense que yo tengo me mandan calcular la probabilidad de x menor o igual pues a un valor. Pero la distribución no es 0,1, es mu sigma. Lo que hay que hacer es un proceso que recibe el nombre de tipificación. Hay que tipificar. ¿Qué es tipificar? Pues hacer típico. ¿Qué es hacer típico? Pues convertir esto en un problema equivalente, pero en la distribución que yo tengo tabulada. Para eso se hace un cambio de variable. Y cambio la variable. Ahora, en vez de x, es z. Ya no es x, ahora es z. ¿Y cuál es el cambio de variable? Pues el valor de x, en este caso a, menos la media de la nueva distribución partido por la desviación típica de la nueva distribución. Esta probabilidad ya sí sería equivalente a la que me piden, pero en la distribución 0,1. A este proceso se le llama tipificar la variable, hacerla típica. Por ejemplo, yo tengo una normal de media 3 y desviación típica, por ejemplo, 1,5. Y me mandan calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 3,2. Obviamente, yo no tengo una distribución 0,1. Luego tengo que tipificar. ¿Qué es tipificar? Es pasar esta probabilidad a la probabilidad equivalente en la distribución 0,1. Y eso se hace haciendo un cambio de variable. Es decir, ya la variable no la voy a llamar x, ahora va a ser z. Esta es la nueva variable. Y z va a ser el valor de x, 3,20, menos la media, que es 3, partido por el valor de la desviación típica, que es 1,5. Es decir, yo tendría que calcular la probabilidad de z menor o igual a 0,13. Es importante dar 2 decimales, porque la tabla me viene con 2 decimales. Si ustedes calculan eso en la tabla, dijo 0,1 y ahora el segundo decimal. Y esto me quedaría 0,5517. Y eso da 0,5517. Bien, esto es lo que es la tipificación. Pasar de una variable x en una normal mu sigma a una variable z, que es x menos mu partido por sigma, en la normal que está tabulada. Bien, ¿cómo resolvería un problema? Lo primero, me darán una variable que sigue una normal. Puede ser la altura, el peso, el coeficiente de inteligencia, el resultado de un test, la variable que sea, que se distribuye normalmente según una distribución de media mu y desviación típica sigma. Y me mandarán calcular una probabilidad. Primer paso, tipificar. Es decir, pasar la variable x a una variable z que ya sí que puedo leer en la tabla de la normal, con este cambio de variable. X menos mu partido por sigma. Siguiente paso. Busco en las tablas. Recuerden que solo me da la probabilidad de z, ahora es z, menor
o menor o igual a un determinado valor. Si no es eso, pues hay que hacer lo que vimos antes, todos los casos que vimos antes. Y tercer y último paso, ver qué me pide. ¿Me pide una probabilidad? Pues ya la tengo. ¿Me pide un número de individuos? Pues multiplico la probabilidad por el número de individuos total. O si me pide un porcentaje, multiplico la probabilidad por 100. Me puede pedir tres cosas. Una probabilidad, dejo el resultado que leo de la tabla. Un porcentaje, multiplico la probabilidad por 100. O un número de individuos, donde multiplicaré la probabilidad que me dio por el número total de individuos, que es esta n mayúscula. Recordemos todos los casos que me pueden pedir. Si es menor o igual a un valor, se mira directamente. Si es mayor o igual o mayor que un número negativo, es igual al caso anterior y se mide directamente. Si es menor o igual a un número negativo, se resta 1 menos la probabilidad de x menor o igual o menor al positivo. Si es mayor, pues lo mismo, 1 menos la probabilidad de x menor que a o menor o igual. Y si es un intervalo, pues área mayor menos área menor. Y esto es la normal 0,1. Si la normal no es 0,1 sino mu sigma, tengo que definir una nueva variable que es z. Es decir, tengo que tipificar antes de buscar en la tabla. Por último, ver qué me piden. ¿Qué es una probabilidad? Resultado directo. ¿Qué es un porcentaje? Multiplico por 100. ¿Qué es un número de individuos? Multiplico la probabilidad por n mayúscula, es decir, el número total de individuos. Vamos a ver si sabemos hacer este problema. Es el problema 5 de las hojas. Les dejo un ratito para que lo hagan. Nos dice, las barras de pan de centeno que produce una determinada panadería tienen una longitud promedio de 30 centímetros y una desviación típica de 2 centímetros. ¿Cuál es la variable aleatoria? Pues x. ¿Qué representa x? Pues la longitud de las barras de pan de centeno de la panadería. Defino la variable aleatoria. Digo cómo se distribuye según una normal de media 30 y desviación típica 2. No se olviden siempre de esto. Primero, definir la variable. Segundo, definir la normal a la que se aproxima la variable. El apartado A me dice probabilidad de que sean más largas de 31,7 centímetros. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues tipificar, ¿verdad? Cambiar de x a z. ¿Cómo se cambia? Pues con el cambio de variable x, que es 31,7, menos mu, que vale 30, partido por sigma, que vale 2, luego partido por 2. Esto me daría probabilidad de z mayor que, me da probabilidad de z mayor que 0,85 y restaría 1 menos y busco en la tabla el 0,85 y obtengo 0,8023. 1 menos 0,8023, 0,1977. Como me piden el porcentaje, multiplico por 100. 19,77% de las barras miden más de 31,7 centímetros. Me piden la probabilidad entre 29,3
y 33,5. Repito, da igual ponerlo así que ponerlo así. Igual área mayor menos área menor. Las dos son menores o iguales. Ojo, porque a veces se equivocan y uno la pone en mayor o igual. No, las dos menores o iguales. Menor o igual a 29,3. Y ahora tipifico. X menos mu partido por sigma. Y aquí igual. X menos mu partido por sigma, que ¿lo tienen otra vez? Bueno, resto. Esto me daría eso. La primera se puede calcular directamente, la segunda no. 1 menos la probabilidad de z menor de 0,35. Y ahora busco en la tabla. Serían los valores, buscando en la tabla. Y ahora 0,9599. Y ahora a 1 le resto 0,6368. ¿Qué da? Eso me da 0,5967. Pero como me pide porcentaje, lo multiplico por 100. El porcentaje sería 59,67%. ¿Vale? Y ahora sería esto, menor que 25,5. Como siempre, tipifico, cambio la variable, x menos la media, que era 30, partido la desviación típica. Y esto me da la probabilidad de z menor menos 2,25. Es un valor negativo, luego 1 menos la probabilidad de z menor que 2,25, que la puedo buscar en la tabla y da 0,9878, es 0,0122, que si multiplico por 100, 1,22 implica que el resultado está mal. Bien, vamos a hacer otro problema que dice, en un proceso industrial, el diámetro de un cojinete de bolas es una medida importante. El comprador establece que las especificaciones en el diámetro sean de 3,0 más menos 0,01 centímetros. Esto implica que no se aceptará ninguna parte que no cumpla estas especificaciones. Se sabe que en el proceso la variable diámetro de un cojinete sigue una distribución normal de media 3 y desviación típica 0,005 centímetros. ¿Qué porcentaje de los cojinetes se descartarán? Lo primero, definimos la variable y decimos cómo se distribuye. La variable x, diámetro del cojinete. ¿Cómo se distribuye? Según una normal de media 3,0 y desviación típica 0,005. Me pide el porcentaje de los cojinetes que se descartarán. Y yo sé que los que no se descartan, los que acepta el comprador, son los que están entre 3,0 menos 0,01 y 3,0 más 0,01. Estos son los que acepta el comprador. Bueno, vamos a hallarlo. Es decir, solo se aceptarán los cojinetes que tengan diámetro comprendido entre 2,99 y 3,01 centímetros. Vamos a hallar esa probabilidad. Esa probabilidad, área mayor menos área menor menos área menor, y ahora tipifico. Obviamente estamos calculando la probabilidad de que el cojinete se acepte. La probabilidad de que se descarte, que es la que me pide, será el suceso contrario. Tipifico 3,01 menos 3 partido por la desviación típica. Y en el otro tipifico también y queda así. Si yo calculo, me quedaría eso. La primera la puedo ver en la tabla directamente, pero la segunda, como es un número negativo, 1 menos la probabilidad del número positivo. Y me da
0,9544. Pero esta no es la probabilidad. Esta es la probabilidad de que se acepten. La probabilidad de que se descarten es 1 menos esto. Es el suceso contrario. Y esto me daría... Esa es la probabilidad. Pero no me pide la probabilidad, me pide el porcentaje, que sería la probabilidad multiplicada por 100, que es 4,56% de los cojinetes se descartarán. Vamos a ver otro problema. Dice, la concentración de ion nitrato en muestras de agua de una determinada fuente sigue una distribución normal de media igual a 0,49 microgramos por mililitro con una desviación típica de 0,05 microgramos por mililitro. Lo primero, definir la variable y decir cómo se distribuye. La variable es la concentración de ion nitrato del agua en microgramos por mililitro y se distribuye según una normal de media 0,49 microgramos por mililitro y desviación típica 0,05 microgramos por mililitro. El apartado A, probabilidad de que al escoger una muestra de agua al azar tenga una concentración de ion nitrato superior a 0,52. Vamos a hacerlo. Tipificamos y eso nos da, como el mayor no está en la tabla, 1 menos la probabilidad del menor, que sería 1 menos 0,7257. Y eso nos da, muy bien, 0,2743. Y ahora me dice que según las normas se considera potable un agua con concentración entre 0,43 y 0,55. Área mayor menos área menor, los dos con menor, ojo. Y ahora tipifico. Probabilidad de z menor que x menos mu partido por sigma menos probabilidad de z menor que x menos mu partido por sigma. Y esto me daría probabilidad de z menor que 1,2 menos probabilidad de z menor. Esta la puedo calcular y esta la probabilidad de z menor que 1,20 es 0,8849 y esto les daría 0,8849 0,1151 y esto les da 0,7698, que es lo que me pide. Bien, pues aquí terminamos la clase. Les espero en una próxima ocasión.